Bienvenidos a un nuevo episodio de Eterno Podcast. A continuación los dejo con la entrevista que le realicé a Daniel Chiquete, doctor en Teología e Historia. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar sobre las transformaciones del pentecostalismo en el siglo XXI y el papel que juegan en la vida general de México. Una entrevista que no te puedes perder. Hola, bienvenidos a un episodio más de Eterno Podcast. Bienvenidos al episodio número 17. Estamos muy contentos de que nos acompañes en este momento y tenemos un nuevo invitado, una nueva charla, una nueva temática que estoy seguro que va a ser de mucha bendición, de mucho beneficio, y conocer temáticas como la que traemos el día de hoy con el invitado que tenemos el día de hoy seguramente será de mucho provecho. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Daniel Chiquete, una persona que se ha desarrollado como un académico, como un especialista en teología, y seguramente hay muchas cosas que pudiéramos hablar. Sin embargo, el día de hoy hemos decidido poner sobre la mesa la temática del pentecostalismo. Daniel, bienvenido. Qué gusto poder tenerlo en este momento, en este episodio. Me gustaría que se presentara, nos diera un saludo y de esa manera pues iniciamos esta charla en este momento. Mucho gusto, pues el gusto es para mí estar aquí con ustedes. Pues Daniel Chiquete, del ámbito evangélico aquí en la ciudad de Culiacán. Y sí, ya mencionaste, teólogo de profesión, pero en general me dedico a la docencia también en el mundo secular. Soy profesor universitario y la gente me dice que soy escritor, ¿no? Pero sí he publicado algunos libros y muchos artículos, sobre todo en el ámbito de la teología, pero también de la historia y de la arquitectura, que son mis carreras paralelas, y un gustazo estar acá con ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, como ya lo anticipaba, quisiéramos que habláramos un poquito acerca del pentecostalismo. Y yo creo que para hablar ya de adentrarnos en esa temática y sus vertientes que tiene, sería bueno que nos compartiera una definición de qué se entiende por pentecostalismo y de esa manera, pues, adentrarnos un poquito más a las temáticas propias de este tema. Sí. En realidad, aunque parezca fácil, no lo es definir el pentecostalismo. Una definición así, dijéramos, de diccionario es un movimiento cristiano evangélico que surgió a final del siglo XIX, principio del XX, como una explosión del espíritu, es decir, una fase más, cuando menos en América Latina, inédita del cristianismo, después del cristianismo católico, que estuvo presente durante siglos como la única manifestación cristiana del continente. Después llegaron las misiones protestantes o evangélicas, sobre todo procedentes de Estados Unidos, de manera organizada, pero también hubo otra presencia protestante a través del Caribe, a través de Sudamérica. Entonces el protestantismo es como una nueva fase donde lo que más lo caracteriza es la presencia del Espíritu y las manifestaciones, dijéramos, personales y públicas, es decir, el don de lenguas, la sanidad divina, otra forma de entender la liturgia. Entonces, pudiéramos decir, esa es la definición más básica, un movimiento espiritual cristiano dentro del mundo evangélico que rompe con lo establecido y expresa o sí manifiesta otra manera de entender la relación con Dios, especialmente a través de los carismas. Ok. Ahora, cuando hablamos del pentecostalismo y de su historia, que ya tienen varias décadas en desarrollo y sigue desarrollándose, sin duda ha habido aportes que el pentecostalismo podemos hablar de ellos, que ha hecho a la sociedad, es decir, entender la situación de la salvación, un aspecto espiritual, pero también social. Desde su experiencia, ¿cuáles han sido esas transformaciones que el pentecostalismo pues ha hecho Sí. a lo largo de su desarrollo Sí, de vida? definitivamente ha habido aportes, ¿no? Pero hablando un tanto popularmente, han sido de rebote. O Ok, sea, no ha sido una programación consciente, institucional, organizada, sino en la medida en que el protestantismo y después el pentecostalismo generó transformaciones en los individuos, o sea, restauró vidas. Eso incidió en restauró familias, y ese tuvo un impacto positivo en la sociedad, tal vez no en su conjunto, sino en algunos sectores sociales, sobre todo los más
vulnerables, los más marginados de las diferentes sociedades donde el pentecostalismo incidió. En ese sentido, sí generó un cambio positivo, ¿verdad? Pero no como una planificación, no como una estrategia social, sino como casi un automatismo de sus prácticas personales, las pequeñas comunidades que se van restaurando, que van integrando individuos que no tenían otra opción realmente de sobrevivir a esa marginalidad. Ahí el pentecostalismo, cuando menos en sus primeras décadas, tuvo un aporte importante, pero socialmente creo que nos hemos quedado muy atrás de nuestras posibilidades. ¿Cuál sería entonces las razones por las cuales nos hemos quedado a medias como movimiento pentecostal? Y aquí hablamos pues definitivamente de un sinnúmero de iglesias, de denominaciones pentecostales que hay varias, ¿verdad? Que se pueden contar dentro de este movimiento, pero ¿por qué nos hemos quedado a medias si nos entendemos como un movimiento del espíritu? ¿Qué nos ha hecho falta para poder dar ese paso a poder influir de una mejor manera en aspectos sociales? Bueno, el pentecostalismo nunca ha sido un movimiento homogéneo, ¿verdad? Ni siquiera dentro de un país y con frecuencia dentro de la misma denominación. Por su naturaleza, por sus propias características, es un movimiento bastante heterogéneo. Entonces, eso ha dificultado tener como una dirección social, algo que encamine los impulsos generales. Eso ha sido uno. Lo segundo es que la cuestión educativa, ¿verdad? Por ser un movimiento carismático de las bases, no estaba dentro de su mentalidad, dijéramos, reformular la sociedad como conjunto, sino transformar vidas concretas, ¿sí? Entonces, eso duró 60, 70 años y ya cuando algunas denominaciones tuvieron, dijéramos, la madurez institucional, hablemos de Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia Apostólica y otras instituciones que logran su estabilidad, su madurez institucional, siguieron trabajando mucho hacia su interior. Prácticamente es hacia finales del siglo XX, principio del XXI, cuando ya estas iglesias con esa conciencia de su potencialidad, de su peso social, han empezado a ver la sociedad desde otra perspectiva. Pero seguimos siendo un movimiento bastante heterogéneo que dificulta incluso proyectos comunes entre las diferentes denominaciones y eso ha dificultado. Entonces seguimos siendo iglesias que tienen un impacto más bien regional, ¿verdad? Y de acuerdo a los ministerios de las iglesias, hay unos que ministerio carcelario o infantil o con los grupos más vulnerables o con mujeres que sufren violencia. O sea, en esa situación el pentecostalismo ha sido muy bueno, pero seguimos siendo esfuerzos aislados, no como un programa nacional y mucho menos continental, ¿verdad? Entonces, Claro. como programas parciales, sectoriales. Y sí, muy buen aporte, pero poco sistemático, cuando menos hasta el momento. Cuando hablamos del pentecostalismo, bien decía que cada región, cada zona geográfico tiene su propia manera de entender el pentecostalismo y manera de vivirlo. Eso, desde su punto de vista, ¿qué le aporta al movimiento integral? Es decir, ¿es positivo que se encarne en cada sociedad o en cada región de acuerdo a sus cuestiones culturales? Porque aunque vivimos en América Latina o en otra parte del mundo, y hablemos un mismo idioma, pues cada región tiene sus propias características propias, no autóctonas. Sí. Mira, yo creo que como toda manifestación humana o de grupos humanos, hay cierta ambigüedad. ¿Que es positivo? Sí. Yo creo que el cristianismo nació como un movimiento capaz de dialogar con las culturas donde llegaba. Es cierto, llegaba para transformar normalmente, pero también asimilaba valores, el idioma, las estructuras sociales. Entonces, en ese sentido, el cristianismo siempre ha sido así, en todas sus manifestaciones, con mucha capacidad de adaptación al entorno, ¿verdad? Por otro lado, por ser un movimiento de algún modo contracultural, ha estado en choque, sobre todo con las manifestaciones negativas de la cultura. ¿Sí? Lo que hoy dijéramos, los vicios y otras cosas, el cristianismo no se adapta, choca. Entonces, en ese sentido, todos los movimientos religiosos, y por supuesto incluyendo el pentecostalismo,
vive con esa, no ambigüedad, sino con esa doble función. Nos tenemos que adaptar por necesidad, e incluso es inconsciente la adaptación, pero al mismo tiempo hemos sido siempre una contracultura. Y eso a mí me parece bueno, porque vivimos en una cultura muy rica, pero que también tiene muchos elementos patológicos, ¿verdad? La corrupción, la pobreza, la mentira, los vicios. Ahí el pentecostalismo yo creo que sí es un valor social muy importante, pero que nos hemos adaptado, pero no lo veo negativo, ¿no? Por ejemplo, Iglesia de Dios o Iglesia Apostólica no va a ser la misma su manera de vivir su fe, su espiritualidad, su liturgia en una ciudad fronteriza como Reynosa, Tijuana, o en la capital, o en Sinaloa, Sonora, o en Chiapas. ¿Por qué? Porque cada estado, cada región tiene sus características. Entonces, yo creo que el pentecostalismo ha sido muy hábil o muy sensible, más que hábil, muy sensible a esas particularidades regionales. Y eso lo veo yo positivo. Incluso yo tendría cierto temor que tuviéramos un programa demasiado homogéneo y que todo el movimiento pentecostal tuviera el Caminada mismo el mismo. programa, caminara por el mismo rumbo, tuviera su misma teología. Yo creo que eso sería un empobrecimiento realmente, porque la cuestión espiritual es así, ¿no? Si creemos que Dios nos mueve, mueve individuos que somos diferentes y en sociedades que son diferentes. Yo creo que el mover del espíritu está en todas partes, pero se va manifestando de acuerdo a las características propias de un lugar y de la iglesia que está en ese lugar. Ahora, esas diferencias de repente al interior de los grupos se ven como que aquel no tiene lo que yo tengo y entonces empieza como una situación de rivalidad en vez de valorar las diferencias, porque como bien decía ahorita, cada movimiento tiene su particularidad, su doctrina, su fe, cómo es estructurado, ¿no? Y cómo interpreta y ve la Biblia. ¿Por qué nos hemos quedado en esas diferencias como si fueran negativas cuando debemos de entendernos como un cuerpo en general que camina con particularidades y que eso nos debe de enriquecer en vez de ser algo negativo? Yo creo que son procesos, ¿verdad? Y no solo procesos específicos de los movimientos religiosos, sino de la humanidad en general. Eh, si vemos aquí en México, por ejemplo, la cuestión política, qué cambios ha habido en los últimos 20, 30 años, ¿no? De todo tipo, positivos, negativos, escandalosos. En el ámbito eclesiástico, yo creo que es igual. Las instituciones crecen, adquieren experiencia. Algunos, a base de esa experiencia, hacen cambios positivos. Otros movimientos se cierran a los cambios. Entonces, no es propio de las iglesias pentecostales, pues no cambiar con la suficiente o no adaptarse con la suficiente habilidad a los cambios. Incluso es bueno. ¿Por qué? Porque no todo cambio necesariamente es positivo, ¿no? Claro. Hay iglesias que dicen, es que son demasiado conservadoras. Yo digo, necesitamos iglesias conservadoras. Y otras le dicen, es que son demasiado liberales. Probablemente necesitemos iglesias también liberales, es decir, que se atrevan a pensar diferente, a abrirse a otros cambios. Entonces, yo creo que en ese equilibrio, en ese diálogo, hay un gran valor. El punto es, pues, como tú dices, que no veamos la diferencia como motivo de choque, de Fricción. separación, sino de enriquecimiento. Al fin y al cabo, como pueblo de Dios, nos entendemos guiados por el Señor, un solo Dios, un solo Espíritu, ¿verdad? Ujú. Una sola verdad, pero claro que la interpretamos, se la vivimos de manera diferente. Entonces, mientras no brinquemos ciertos límites que la misma fe y la ética cristiana no aceptarían, dentro de esa gran casa de Dios, yo creo que debe de haber espacio para diversas maneras de pensar, de sentir y de expresar la fe, ¿verdad? Tanto en lo personal como en lo social. Ok. Hablábamos del movimiento pentecostal, de este aspecto espiritual, pero de repente la concepción teológica de qué es lo que cómo estructuramos lo que queremos, porque finalmente llega un momento en que tenemos que establecer qué se cree y cómo se cree y cómo se interpreta. Ha sido, tal vez, desde mi perspectiva, pero me gustaría que me diera su opinión, una de las carencias, esta educación teológica, esta formación cristiana que nos deja ahí a medias, pues, pero ¿qué tan importante es este reto de la educación teológica al interior de las iglesias cristianas pentecostales específicamente que estamos hablando? Sí, sí es un reto, definitivamente. Yo creo que el movimiento pentecostal, su gran carencia
fue que en sus primeras 6 décadas tal vez no hubo una formación teológica formal, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tuvieran teología, pero no la adquirían, dijéramos, de una manera racional en una universidad o en un seminario, sino la misma experiencia, gente que leía, que escuchaba cosas. Siempre ha habido teología, pero sí era un problema, pues, cuando esos posicionamientos teológicos se alejaban entre sí. ¿Por qué? Porque se traducían en conflictos al interior de las comunidades. Ahora, a partir de los años 60, 70, con más fuerza, ha habido muy buenos avances, buenos esfuerzos, pues sabemos, Iglesia de Dios tiene buenos seminarios, buenas instituciones teológicas, Asamblea de Dios, pues también, la Iglesia Apostólica tiene su universidad teológica y otros grupos pentecostales, ¿verdad? En Chile, en Brasil, en México, en Colombia, tienen instituciones muy serias. Entonces, para mí, como profesor de Biblia, de teología, es un signo de esperanza. No creo que sea la solución, o sea, yo no digo un pentecostalismo con mejor teología, con mejores profesores, va a ser mejor, pero sí es necesario. Es decir, cuando la educación tiene un lugar importante junto a la espiritualidad, junto a la liturgia, junto al testimonio y podemos combinar los diferentes carismas, es una bendición. Pero cuando está todo lo demás y no está la teología, que es lo que le puede dar como orden, dirección, estabilidad, ahí hay un problema. Entonces, como yo veo actualmente el pentecostalismo, sigue siendo un movimiento muy dinámico y el aporte que le está haciendo la teología, sus profesores, profesoras, sus líderes con otra mentalidad, incluso con estudios seculares, yo creo o yo confío que estamos avanzando en tener un pentecostalismo que espero yo que no pierda su intensidad espiritual, pero que tengamos ahora como ese equilibrio, ¿no? Que podamos dialogar hacia adentro, pero también hacia afuera, ¿no? Porque el pentecostalismo, por su número, por su presencia social, ya es una fuerza social importante, ¿no? Que tiene que ver ahora con la política, que tiene que ver, no sé, con los medios de comunicación, con el sistema económico, y me parece bueno, pero que nuestros voceros, nuestros representantes, tienen que tener una capacidad de diálogo que no teníamos antes. Creo que hoy ya hay líderes con esa posibilidad y para mí es un signo de esperanza, ¿verdad? Y lo veo Claro. con mucho optimismo. Así es. Y una de las características que tiene, creo, el movimiento pentecostal es el crecimiento y a veces el Ya. crecimiento explosivo. ¿A qué le obedece que, a diferencia de otras corrientes o otros movimientos cristianos, por qué crece de una manera tan explosiva, sobre todo en América Latina y en África podemos hablar, o en algunas regiones de Asia? ¿Qué cualidades o qué particularidades tiene el movimiento pentecostal para que crezca de esa manera tan rápido? Sí. Bueno, yo ahí soy ya un tanto escéptico, Ok, ¿no? Yo creo que sí tuvo un origen explosivo, ok, un crecimiento muy intenso, dijéramos hasta los 50, los 60. Después siguió creciendo, pero a otro ritmo. En la actualidad, sí, es un movimiento que no deja de crecer, pero no al mismo ritmo. Las estadísticas, dijeron, oficiales lo dicen. ujú, Yo creo que hay más una tendencia al divisionismo, a captar creyentes de otras denominaciones. O sea, hay más movimiento interno, pero no en número. ¿Sigue creciendo? Sí, sigue creciendo, pero el ritmo es diferente. ¿A qué se debe? Muchas circunstancias. Dijéramos, las nuevas familias entre pentecostales, ya sus hijos, sus hijas, las nuevas generaciones, ya no se sienten tan cómodos en las iglesias pentecostales más tradicionales, porque ya van a la preparatoria, van a la universidad, tienen un círculo de amigos diferente, el internet, o sea, este mundo de información, de opiniones, vino a transformar muchísimas cosas. Por supuesto que también la vida de las iglesias. Entonces, los jóvenes que nacieron en hogares pentecostales de hace una generación atrás o la nuestra, ya no es automático que van a seguir siendo pentecostales. Van a crecer, si se quedan en el ámbito cristiano, tal vez van a buscar otras iglesias o ninguna iglesia. Viven su espiritualidad de manera diferente a como la vivieron sus padres o sus abuelos. Entonces, yo creo que no vamos a hablar de crisis, pero sí creo que hay una desaceleración. Estamos perdiendo el, creci- aceleración en el el crecimiento. crecimiento. Disculpe el lapsus
mental y lingüístico. Estamos perdiendo esa celeridad que tuvimos durante cuando menos 60 años, ¿verdad? Ok. Ahora, eso implica retos para renovarse. Y yo creo que algunas iglesias pentecostales eh, están muy estacionadas en las formas en que siempre se han hecho las cosas en el pasado. Y de cara tenemos cambios sociales a Ujú. los cuales la iglesia tiene que responder esos retos. Sí, Ahora, ¿cómo le hace pues un pastor o los líderes, ¿no? Para enfrentar eso sin perder su identidad pentecostal, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que responder a los cambios sí, que ahora surgen con más celeridad, o sí, son más los que tenemos en este tiempo. ¿Cómo le hacemos para renovarnos, sí. para no sé si es la palabra correcta, adaptarnos, pero sí para responder a los retos Sí. que este tiempo tiene? Sí, muy bueno que aclaraste. Yo creo que no tenemos que adaptarnos, ¿no? La adaptación es peligrosa. Mira, yo veo la situación así. Los cambios van a seguir. O sea, la iglesia va a seguir siendo bombardeada y además vivimos una sociedad en permanente cambio. Los cambios no necesariamente son positivos. Entonces, para mí, la gran sabiduría o el gran reto positivo, la gran oportunidad que tenemos como iglesias pentecostales, como movimientos evangélicos, es consolidar la tradición, ¿sí? Yo sé que algunos me van a criticar, pero yo creo que la tradición siempre es importante. Las iglesias tienen que ese fundamento de su fe, de su ética, de su liturgia, deben de conservarla, ¿sí? De manera crítica, porque siempre hay que estar evaluando y si hay que cambiar algo, se cambia, pero no por la presión externa, por la presión de los medios, por la presión social, sino cuando ese fundamento está sólido, las formas externas pueden cambiar. Por ejemplo, si nosotros tenemos seguro los puntos doctrinales o nuestra fe, en qué creemos en nuestra liturgia, podemos innovar la manera de enseñar, la manera de predicar, podemos incluso haber cambios en, no sé, en la forma de alabar, en la forma de administrar, ¿sí? Porque eso no atenta contra el fundamento de nuestra fe. Ujú. Entonces, yo creo que hay muchas iglesias se han confundido, piensan que adaptarse es lo que pasa afuera tiene que estar dentro de la iglesia. Y ya vemos a nuestras membresías que hablan igual, tienen sus estilos de vida iguales a los del entorno. Los predicadores pues cada vez buscan modelos ajenos a su propia tradición, los métodos de enseñanza, la literatura que se enseña en la escuela dominical. Pensamos que eso es una necesidad. Yo no lo creo. Yo creo que el fundamento debe de estar muy firme y cuando ese fundamento está firme, lo demás, todo puede cambiar, ¿verdad? Pero inspirados por ese fundamento. Entonces, yo siempre le he dicho a mis estudiantes que normalmente son de diferentes denominaciones, incluyendo Ujú. católicos, adventistas, de pentecostales. Digo, para mí, la mejor iglesia es la que es fiel a su tradición, pero que es dialógica, que es respetuosa, que está abierta. Entonces, yo le digo a un católico, sé católico, pero muy buen católico, rescata lo mejor de tu tradición. Y a un Ujú. bautista le digo lo mismo y un pentecostal, porque para mí eso es el ideal, el fundamento cristiano que sea fuerte, que sea sólido, que se respete y lo externo vamos viendo qué nos sirve y qué no. Si vamos a modernizar la alabanza, que se modernice, pero la esencia no va a cambiar. Claro. Si el estilo de predicar va a cambiar, la enseñanza no, etcétera, ¿no? Los pentecostales de algún modo también somos hijos de la Reforma Protestante y ahí hay un dicho de Lutero Ujú. que creo que debemos de aplicarlo. Lutero decía, la iglesia reformada siempre Siempre. debe estar reformándose. Los pentecostales también, ¿no? Viendo a nuestras raíces, tenemos una historia maravillosa. Los orígenes de iglesia de Dios, de asamblea, de apostólicos, de iglesia del Nazareno, son muy lindos, ¿verdad? Entonces, hay que rescatar, conocer nuestra historia, nuestras raíces y a partir de esa inspiración, sí, claro, la iglesia cambia, estamos en el siglo XXI, pero el fundamento no tiene por qué cambiar. Se tiene que revisar críticamente, pero no hay que desecharlo, ¿verdad? Porque desechar el origen es desechar la raíz. Y un árbol, una iglesia, una familia, una sociedad sin raíz, se pierde. Se pierde, claro. Ahora, los orígenes del movimiento pentecostal
cada uno tiene una particularidad, hay una necesidad de compartir el evangelio y que conocieran las personas lo que ellos habían recibido, es decir, si habían recibido sanidad, hacían hasta lo necesario de trasladarse en ciudades para compartir, ¿no? Yo creo que todos los movimientos tienen esa peculiaridad. Ahora, en este tiempo, esta manera de compartir, ¿cómo compartimos el evangelio en este tiempo para que las personas puedan ser alcanzadas en este tiempo a través del poder del evangelio? Sí. Es muy interesante la pregunta y bastante triste de algún modo, ¿no? Yo creo que en esa época había una mística, ¿verdad? Una mística propia de la época. Era un movimiento de ruptura, era una fascinación por el evangelio, ¿verdad? Y había algo que ya se perdió casi completamente, una urgencia escatológica. Ok. Es decir, la gente que se convertía en el movimiento pentecostal creía que el Señor ya venía pronto, ¿no? Y con la presencia del Espíritu que tenían los impulsaba a superar casi cualquier obstáculo. Si estaban en Estados Unidos, venían a México a buscar a su familia para predicar. No había recursos, pero se movían en el tren, caminaban. Era una mística, una presencia del Espíritu y una urgencia escatológica. Hoy se ha perdido. Y no es porque seamos más malos o menos buenos cristianos, son las condiciones sociales. Nacimos ya en una sociedad que no cree en la próxima venida del Señor. Tal vez la prediquemos, pero no la creemos. Y si la creemos, no la deseamos. ¿Por qué? Porque la vida hemos descubierto que nos ofrece muchas comodidades, que es muy bonita, que queremos hacer cosas. Entonces, digo, que venga el Señor, pero espérate, Señor, más adelante. En ese entonces, los primeros creyentes vivían en situaciones normalmente muy complicadas, sufrientes, y para ellos que el Señor viniera pronto sí era deseable. Nosotros, dijéramos, clase media baja, clase media, que vivimos en otras condiciones, disfrutamos la fe, disfrutamos la vida, disfrutamos la educación, la familia, entonces ya no está esa urgencia. Y además, pues entonces, ¿cómo se predicaba? Nada más podía llevarse el mensaje prácticamente de boca a boca, cuando mucho en una cartita. Y hoy pues el internet nos pone en contacto con cualquier gente en cualquier parte del mundo, ¿no? Y la oferta religiosa. En ese entonces era el catolicismo y lo que yo creo. Hoy es mi iglesia, la de enseguida, la de enseguida. Hay 200 opciones religiosas. Entonces ya no es mi responsabilidad. Si yo no le llamo, no se va a morir porque alguien le va a llevar el mensaje. Entonces, la mentalidad cambia. ¿Por qué? Porque el mundo es completamente diferente. O sea, somos menos buenos pentecostales, menos buenos cristianos. No, un mundo bien diferente al de nuestros abuelos o bisabuelos. Sí, es la gran diferencia. Oye, yo creo que ahí está la necesidad de que los líderes, los pastores aprendamos a leer nuestro entorno social. Es decir, recuerdo quien decía que mientras en una mano teníamos a la Biblia, en otra mano teníamos que tener el periódico. Ahora, pues el periódico ya prácticamente está en desuso, pero haciendo referencia a estar en contacto con lo que nuestro entorno está, porque de repente a veces las iglesias nos encerramos en una burbuja, ¿verdad? Creamos nuestro mundo y no vemos más allá de la cuadra que está en la esquina. Es decir, pienso que soy yo y las necesidades que están nuestro alrededor no son tan relevantes. ¿Cómo le hacemos para que podamos aprender a leer? Pero no solamente leer, porque podemos decir, me doy cuenta de la necesidad, ¿cómo actúo y respondo a esa necesidad que hay en mi entorno? Sí, es toda una tarea. El ejemplo se me vino a la mente fue Spurgeon, fue el primero que lo dijo, en una mano la Biblia, en otro el periódico, y después lo retomó uno de los más grandes teólogos del siglo XX, Karl Barth, recordando Spurgeon, la Biblia y el periódico. ¿Qué está pasando? Pues precisamente la competencia. ¿Sí? Muchas veces vivimos en un mundo postcapitalista o postmoderno donde el prestigio social juega un rol muy importante, ¿verdad? Incluso los medios, que el WhatsApp, el TikTok y todas estas cosas, la gente se muestra, habla y estoy comiendo aquí, viajé a tal lugar. Hay una necesidad de reconocimiento social, pero que es muy complicado por la dinámica misma. Las iglesias están, muchas, ¿no? Siempre hay excepciones, están en esa lucha por el prestigio, por el reconocimiento, tanto al interior de una denominación, pues los pastores son muy amigos y se quieren mucho, pero mi iglesia es mejor y yo gano más miembros y mi templo es más bonito.
es normal, es parte de la condición humana, ¿verdad? No hay que satanizarlo. Pero, ¿qué hay que hacer? Yo creo que no hay que hacer tantos programas sociales tan elaborados, más bien hay que trabajar hacia el interior de la gente. O sea, no puedo hablar de una reconversión, pero sí de un planteamiento del evangelio más cercano al original. ¿Qué dice el evangelio? Ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? El reino de Dios está dentro de ti, está en medio de ustedes. Volver a enamorarnos del evangelio. Y ese volver a enamorarse del evangelio es enamorarse de Jesús, de su práctica, de sus palabras, de su ejemplo, de Pablo, de Pedro, ¿no? De los hombres y mujeres que siguieron al Señor. Si tenemos esa vuelta a la escritura, a ese testimonio original, yo creo que eso nos va a impulsar a ver hacia afuera. Y entonces sí pueden venir los programas, porque sí los necesitamos. Los programas organizados, sociales, dirigidos, financiados, sí son importantes. Pero no empezar por ahí, empezar en un trabajo hacia el interior de las iglesias, vamos a decirlo así, de reconversión o de redescubrimiento de lo que es la fe cristiana. Y la fe cristiana no necesariamente pasa por el prestigio, por el reconocimiento social, pasa por una experiencia de transformación interior, que es la que nos va a impulsar a buscar otra gente que tenga esa experiencia que nosotros tenemos. Así nació el pentecostalismo. La gente salía a buscar a miles de kilómetros a veces porque quería que su gente sintiera y viviera lo que ellos estaban viviendo. Eso sí se ha perdido, ¿verdad? Y hay que recuperarlo. Y el reto ya está, ¿verdad? Porque es esa reconversión o redescubrimiento de esa primera experiencia, volver a recordar, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de esta cuestión de mirar hacia afuera, sin duda un aspecto social es la voz profética que la iglesia debe de tener, es decir, como un instrumento de levantar la voz y mirar que hay condiciones de injusticia en muchos aspectos y que seguramente los esfuerzos, por más que se hagan, siempre habrá una condición de injusticia. Pero, ¿cómo la iglesia pentecostal y cristiana en general debe ser una voz profética en este tiempo? Es decir, una vez que se redescubrió su experiencia con Cristo, también hay una condición de levantar la voz, de hablar y esta cuestión que decía hace un momento, de esta contracultura. El cristianismo siempre va a ir en contra de lo que naturalmente la sociedad ha pensado que es un status quo y va a golpear, ¿no? Entonces, y ese golpeteo, pues sin duda va a despertar algunas condiciones adversas, ¿no? Al interior, pero ¿cuál es el rol que la iglesia debe tener con esta voz profética en este tiempo todavía? Sí, menciona muy bien. Una de las grandes tareas y privilegios de la iglesia es ser esa voz profética, es decir, hablar de nuestra fe, de lo que Dios nos ha revelado, y es un mensaje profético en el sentido clásico de la palabra. Claro. ¿No? Los profetas hablaban porque Dios los llamaba, les daba una palabra, les revelaba las condiciones y había que manifestar la voz de Dios. En ese sentido, la iglesia no debe darse el lujo de perder esa voz profética. O sea, sí tenemos que hablar a la sociedad, señalar lo que consideramos que son sus fallas, lo que es el mensaje cristiano, pero más importante que sacar un comunicado en la prensa, por ejemplo, presentarnos, no sé, al Congreso, que se debe hacer, se puede hacer, siempre y cuando esté respaldado por una plataforma al interior de las iglesias. O sea, si en el interior de las iglesias vivimos injusticia, menospreciamos a las mujeres o las sojuzgamos y el machismo está bien presente, o hay deslealtad en la administración financiera, o hay abuso de poder, hay acoso sexual. Todo esto se vive en las iglesias también. O sea, yo creo que no estoy diciendo ningún disparate. Si nosotros no hemos trabajado hacia el interior esto, nuestra voz, pues puede ser un discurso muy bonito, pero va a ser vacío. Yo creo que sí, la iglesia se debe manifestar públicamente, tenemos que hacerlo. Ya lo hacemos desde nuestra simple presencia, ya estamos de algún modo manifestándonos, pero tenemos que trabajar primero en la autorización de esa voz profética, es decir, hacia adentro. ¿Verdad? Si aquí adentro estamos trabajando todo eso que denunciamos hacia afuera, nuestra voz va a ser más efectiva, más escuchada y creo yo, Dios va a estar como más contento de respaldar nuestro profetismo. Si no, vamos a hacer como en los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento. También hay falsos profetas, ¿verdad? Claro. Hablan en nombre de Dios,
pero Dios no lo respalda. Así es. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso. Pero sí, yo creo en el ministerio profético de la iglesia. Así es. Y cuando revisamos la historia de las iglesias, de sus inicios, uno de los ministerios más importantes, precisamente ahorita hablaba acerca de cómo debemos de las mujeres, el rol que tienen las mujeres, por lo menos ahorita se me viene a la mente la historia de la iglesia apostólica y la historia de la iglesia de Dios. Son dos mujeres que inician este andar, este peregrinaje pentecostal de predicar la palabra del Señor. ¿Qué tanto estamos en deuda todavía con el ministerio de las mujeres y qué retos tiene? Porque de alguna manera a veces la manera en que interpretamos la Biblia, a veces autorizamos o no autorizamos a enseñar, a predicar o que se releguen a ciertos ministerios, ¿no? Y esto va a depender ya de la tradición de cada iglesia, ¿no? Pero independientemente de eso, el rol ha sido sin duda muy importante, pero no sé si nos hemos quedado en deuda todavía en este impulso o desarrollo o visibilidad. Y es ahí donde a veces podemos caer en el riesgo de decir, bueno, como en el mundo se habla de eso, pues también tiene que ser igual, pero pues en el punto de partida más bien tiene que ser la palabra, ¿no? Definitivamente, eso es muy importante. No vamos a hacer cosas por moda, no vamos a hacer cosas porque es que es el tema de moda, es que los medios están hablando de esto y la iglesia también en ese sentido. Pero yo creo que una interpretación bíblica responsable, madura, una observación de la tradición, cómo se ha ido desarrollando con hacia adelante y hacia atrás, con caídas y levantadas. Yo creo que en la misma revelación de la palabra y de la tradición cristiana hay suficiente fundamento para repensar el rol de las mujeres en el desarrollo de la iglesia, no solo institucionalmente, sino el testimonio, los procesos evangelísticos, la presencia social, la educación. Yo no quiero ser muy específico porque quiero respetar a las diferentes instituciones en sus ritmos, claro, y en sus maneras de organizarse. Pero hablando en términos generales, yo creo que si seguimos el ejemplo de Jesús, el máximo ejemplo, un hombre plenamente hombre, es decir, respetuoso no de las mujeres y de los hombres, del ser humano en sus diferentes formas de ser, el respeto, el cariño. Creemos que Él murió por todos por igual y tal vez el más grande y fiel de sus discípulos, el apóstol Pablo también, la admiración que sentía por sus colegas, que siempre las estaba reconociendo, que les enviaba saludos, que se dejaba enseñar, albergar por ellas. Por mencionar dos ejemplos muy importantes, pero yo creo que en la tradición bíblica tenemos suficiente fundamento ético, teológico, histórico, espiritual para repensar ese papel. Si me preguntan, no como líder, porque no soy líder institucional, simplemente soy profesor de Biblia, de teología, de ética, yo sí quisiera un rol no más visible solamente, sino fáctico. O sea, que sus necesidades, que sus habilidades, que sus aportes, si no son reconocidos públicamente porque no lo necesitan, cuando menos que no se obstaculice su desarrollo. Claro. Y es lo que está pasando, ¿no? Entonces, si ese potencial tremendo que han desarrollado a una en contracorriente se le quitaran tantas trabas, yo creo que sería de muchísima bendición para las iglesias y de rebote para la sociedad. Entonces, yo estoy muy a favor de que se repiense esa posición de las mujeres en todas las iglesias, no solo pentecostales, en todas, y estaría muy a favor, sí, de una participación más libre, más apoyada y si es necesario más reconocida también, ¿verdad? Así que como nosotros necesitamos reconocimiento los varones, ellas también, ¿verdad? Y estaría muy contento de que me tocara ver en vida, ¿no? Esa transformación. Sí, sin duda es un reto que está presente, ¿no? Para dignificarlas y no solamente para que sean visibles, sino como bien dice, que por lo menos se desarrollen naturalmente, no tengan un obstáculo, ¿no? Sí. Y puedan avanzar. Ahorita mencionaba, y para ir terminando esta charla, de esta cuestión de repensar. Todo movimiento, toda iglesia establece sus puntos doctrinales que finalmente son esta interpretación de la escritura
en base a lo que entienden que deben de hacer como iglesia, el impacto social que tienen que hacer. Pero en algún momento también la sociedad va cambiando, las necesidades van cambiando y hay que responder de una manera distinta, inclusive desde, no es que se cambie el fundamento, pero sí la manera en que se entiende, ¿no? Por ejemplo, hablando específicamente del movimiento pentecostal, de las experiencias espirituales, del hablar en otras lenguas, cómo creemos en el hablar en otras lenguas, pero se ha venido perdiendo, diluyendo en alguna manera en mi entendimiento, mi concepción o mi lectura, por lo menos lo que yo puedo percibir. Es decir, ¿cómo repensamos todo este tipo de cosas desde nuestra doctrina? Porque finalmente es el fundamento sobre el que va a descansar, ¿no? La fe, cómo va a correr. Y si bien es cierto, no podemos uniformar todas las doctrinas, porque cada denominación tendrá su particularidad, responde a un entorno inmediato. ¿Cómo repensamos desde el punto de vista teológico nuestra fe? Es una tarea que exige mucha seriedad, mucha madurez, mucha calma también. Las cosas a prisa normalmente no funcionan y sobre todo en un tema tan delicado para todas las iglesias, el catolicismo, protestante, ortodoxo, todas, que es el tema doctrinal. Yo digo con frecuencia a mis estudiantes, revelada por Dios es la palabra, las doctrinas no, son construcciones humanas. Las iglesias hicieron sus dogmas o sus doctrinas, es una obra humana, ¿verdad? En ese sentido no son infalibles, pero tampoco es algo que de la noche a la mañana se deban de cambiar. Yo creo que las iglesias tienen ya una madurez institucional, una experiencia para ser autocríticos y ellas mismas se dan cuenta cuando un punto, tal vez no desechar, pero reformular o reinterpretar es posible. Ahí, y tal vez algunos me van a ver un poco mal, habría que aprender de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Que la Iglesia Católica ha replanteado su teología, sus dogmas, pero no de la noche a la mañana, ¿no? Para hacer un cambio pasan siglos en ocasiones. Acuerdos, encuentros, concilios y de todo para hacer una reformulación. O iglesias protestantes tradicionales más sólidas, más antiguas como la luterana, la reformada, o más jóvenes, la metodista, presbiteriana, también han reformulado algunos puntos o los han replanteado, pero igual, nunca es porque a alguien se le ocurrió, porque Dios le habló a alguien. Son procesos muy serios, ¿no? Que deben de llevar mucha oración, mucha reflexión, mucho estudio y sobre todo no responder a una urgencia exterior, a una presión externa, no, debe de surgir de la misma iglesia. Entonces, yo creo que ahí está el Espíritu de Dios, ahí está la sabiduría del liderazgo, ¿verdad? Que cada iglesia va sintiendo cuando un punto realmente no responde ni a su realidad ni a la revelación bíblica. Entonces, yo tengo muchos amigos apostólicos, mi raíz es apostólica, incluso soy profesor de los hermanos apostólicos. Hace algunos años replantearon, revisaron sus puntos doctrinales, ¿no? Y me pareció un ejercicio muy bonito, muy democrático, muy espiritual, porque participó mucha gente y fue un proceso bastante serio, ¿no? Tal vez con el resultado no quiero emitir un juicio, pero el proceso fue así, después de muchas décadas, y yo creo que otras iglesias también están en ese proceso y me parece perfectamente válido, pero sí hay que ser como muy prudentes, no es porque alguien de afuera nos dijo externas, ¿no? O porque un genio teológico de la iglesia dijo hay que cambiar esto, sí. Son procesos lentos, guiados por el Espíritu, con mucha oración, con mucho estudio. En esos cambios sí creo, pero así, tiene que ser porque están seguros de que Dios está pidiendo esa revisión, porque es para beneficio de la iglesia, para crecimiento, no para debilitar ni para generar alguna fractura, ¿verdad? Pero hay que estar revisando, pero con mucha calma y con mucha guía del Espíritu, porque son cosas muy delicadas. Como dijiste hace un momento, la doctrina fundamenta nuestra fe y eso es algo muy valioso, ¿verdad? Que hay que cuidar lo más que podamos. Claro. Muchas gracias. Ahora, para terminar esta entrevista, me gustaría que nos compartiera algunos libros, algunos títulos, autores, para que las personas que están viendo este video, pues, si se interesan por conocer un poquito más
¿A dónde pueden recurrir para aprender más de este bonito tema? Y es muy, muy amplio. Hay muchas vertientes que Sí, podemos hacer. mira, hay muchas. Gracias a Dios también, dijéramos, hará 40 años para acá, cuando antes no había teólogos, teólogas dentro del movimiento pentecostal. Sí, en la iglesia apostólica, hermano Manuel Gagiola, eran algunos pocos, ¿no? Después vino otra generación, ya con Carmelo Álvarez, que empezaron a formular algunas cosas, pero en los últimos 30 años ha habido una producción teológica muy importante, muy seria, muy académica, muy bien informada dentro del pentecostalismo. Como no me lo sé todos de memoria, quiero mencionar algunos autores. Ok. Y como Sí, siempre, el Internet es como la primera herramienta, de ahí te conduce a Amazon o así algunas es. editoriales, ¿verdad? Pero Carmelo Álvarez es como el decano, aunque él es de Iglesia Nazareno. Yo le digo bromeando porque es mi amigo. Carmelo, tú eres más pentecostal que el Espíritu Santo, le digo, ¿no? Y se ríe. Tenemos en Chile una amplia producción en teología, pero también en estudios de historia del pentecostalismo, sociología de la religión. Está Juan Sepúlveda, está Luis Orellana, mi propia esposa, Angélica Barrios, está Miguel Mancilla, que dirige una revista de cultura y religión que se puede encontrar en internet, donde vienen excelentes artículos de sociología, de antropología, de teología, del pentecostalismo, ¿verdad? Miguel Mancilla, revista de cultura y religión. Y ahí hay muchos intelectuales chilenos y de América Latina que hemos escrito en esta revista. Creo que es un referente importante para quien quiera abordar más académicamente el pentecostalismo en sus diferentes manifestaciones. En Brasil hay muchos, incluso profesores, profesoras de universidad que son pentecostales y que tienen su tema central de investigación el pentecostalismo. Está David Meschiati, está Gedeón Freire, está Kenner Terra y una amplia variedad. Hay muchos hermanos, hermanas de muy buen nivel académico en Brasil. Claro, casi todo está en portugués, pero hay muchas cosas que se han traducido al español o al inglés. En Perú tenemos a Bernardo Campos, ¿verdad? En Centroamérica, pues también hay varias propuestas. Acá, pues en México, su servidor ha tenido la oportunidad de escribir mucho sobre Biblia, sobre teología, sobre historia. Y tenemos un movimiento que en el momento soy su coordinador, lo fundamos Luis Orellana de Chile, Bernardo, un servidor, hace ya creo que 25, 30 años. Tenemos un movimiento que se llama Red Latinoamericana de Estudios Pentecostales, que lo que intentamos nosotros es reunir a los, digamos, intelectuales del movimiento pentecostal del continente, no solo en teología y Biblia, sino antropología, filosofía, sociología, etcétera, para trabajar con cierta coordinación. Las finanzas han sido muy escasas, por eso hemos sido muy lentos, pero ya tenemos 4 libros publicados que se llaman Voces del Pentecostalismo Latinoamericano. Son 4 libros y ahí hay artículos de Guatemala, de Chile, de Brasil, de Cuba, de diferentes partes, ¿verdad? Ahí se pueden dirigir conmigo. Yo les digo dónde se pueden conseguir todavía estos libros. Entonces, yo creo que por ahí se puede empezar, por estos autores que he mencionado. Tenemos en Argentina también excelentes investigadoras del movimiento pentecostal. Pues prácticamente en todos los países, ¿verdad? Cada vez somos, gracias a Dios, más académicos que nos sentimos identificados con el movimiento. Somos parte de iglesias pentecostales o cuando menos carismáticas o independientes carismáticas y que somos profesores universitarios, muchos de nosotros con posgrado, maestría, doctorado. Entonces, yo creo que hay una muy buena producción pentecostal. Y claro, hay muchos investigadores no pentecostales que escriben sobre pentecostalismo. También, si se comunicaran con un servidor, yo tendría la oportunidad de contactarles, ¿verdad? Con estas Y eso sería interesante, no obras. solamente escuchar las voces al interior, sino Claro. también al exterior, ese diálogo, ¿no? Que debe de haber. Y eso, hemos tenido también encuentros entre autores pentecostales y no pentecostales sobre pentecostalismo. En América Latina tuvimos un encuentro en Alemania y en varias partes, ¿no? Entonces, hay mucha información, es cuestión de
de saber buscar y de integrarse a este esfuerzo de investigación, ¿verdad? Claro, pues Daniel, yo quiero agradecerle la oportunidad que hemos tenido de charlar, de platicar. Estoy seguro que vamos a tener una segunda, tercera y más oportunidades de platicar. Hay muchos temas Muchos. que estoy seguro que las personas quieren escuchar y aprender, sobre todo aprender, y que ese aprendizaje pues finalmente se traduzca en cambios de conducta al interior de nuestra vida diaria, ¿no? Finalmente es lo que el evangelio es, no es conocimiento o información, pero sí transformación al interior de nuestras vidas. Yo quiero agradecerte, sí, no sé, Sí, ¿quieres no, agregar algo más? definitivamente. Lo importante no es el conocimiento solamente, sino el conocimiento como herramienta de transformación, de consolidación, ¿sí? Pero también creo que consolidar algo, fortalecer sin conocimiento es una tarea muy, muy complicada. Entonces, Sí, hay que integrar, ¿no? claro. La intensidad espiritual, el pensamiento, la práctica social y sobre todo el amor, ¿verdad? Que se dice Pablo, es el máximo carisma y el que une y que hace efectivo todos los demás, ¿verdad? Claro, Entonces, así es. hay que ver con fe el movimiento pentecostal, críticos, pero con mucho amor también y mucha Claro, fe. definitivamente. Bueno, pues una vez muchas gracias. Agradecemos a los que han llegado hasta este momento en la entrevista. Y bueno, pues los esperamos en el siguiente episodio para tener a un nuevo invitado y una nueva temática. Hasta luego.